Para continuar con la formulación, ahora vamos a ver otro tipo de compuestos denominados hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios de un metal con su estado de oxidación más V y el anión hidróxido o grupo hidroxilo o H1-. Los elementos se unen intercambiando los números de oxidación en valor absoluto. Veamos aquí en el esquema. La valencia del metal va a pasar para el OH y el 1 del OH va a ser cedido al metal. Por lo tanto, los hidróxidos van a ser compuestos que van a tener este esquema: metal, paréntesis, OH, paréntesis, y aquí como subíndice iría el estado de oxidación con el que esté trabajando el metal en ese compuesto. Empecemos a formular por la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática, recordad que era aquella que usaba prefijos numerales para indicar los números que aparecían en las fórmulas. Entonces, ponemos un ejemplo, FeOH2. El nombre por la sistemática sería este 2, tenemos que indicar di. Luego tenemos aquí este grupo que decíamos que era un hidróxido, dihidróxido de hierro. Otro ejemplo, FeOH3, pues sería trihidróxido de hierro. El tercer ejemplo, AlOH3, ¿cómo se nombrará? Trihidróxido de aluminio. Como veis, es bien sencillo. Ahora, ¿qué ocurriría si nos diesen el nombre y nos pidieran la fórmula? Dihidróxido de platino. El último elemento que pronuncio es el primero que escribo para la fórmula. Entonces pondría PT, OH, paréntesis y un subíndice 2, PtOH2. Otro caso, tetrahidróxido de platino. Entonces escribiríamos PtOH4. Y así sería la nomenclatura sistemática. Veamos ahora cómo se nombran los hidróxidos por la nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock era aquella nomenclatura que usaba números romanos para indicar el estado de oxidación del elemento principal. En este caso, si usamos los ejemplos que teníamos antes, FeOH2, por Stock se llamaría hidróxido de hierro y entre paréntesis 2. ¿Cuáles son los estados de oxidación del hierro? 2 y 3. Por lo tanto, al tener más de un estado de oxidación, es preciso que indiquemos con el que está trabajando entre paréntesis y en números romanos. En el otro ejemplo, FeOH3, ¿cómo se nombraría? Hidróxido de hierro 3. AlOH3, diríamos hidróxido de aluminio y en principio diríamos 3. ¿Pero qué ocurría con los elementos que solo tenían un estado de oxidación? Pues que en ese caso no se pone entre paréntesis, no hay que especificar con cuál está trabajando, porque ya sabemos que tiene uno solo, ¿vale? Entonces recordar que en el caso de los elementos con un único estado de oxidación, en Stock nos van entre paréntesis. Ahora, si me dan el nombre, vamos a quitar la fórmula. Hidróxido de platino 2. Bien, empezamos escribiendo el platino, OH, cerramos paréntesis y el platino le daría al grupo hidroxilo. Y por último, hidróxido de platino 4, pues sería PtOH4. Pues también podéis comprobar que es muy sencilla la formulación por Stock de los hidróxidos. Y por último nos quedaría la nomenclatura tradicional, pero como fue una nomenclatura que os dio bastante problema con los óxidos, voy a hacer un pequeño repaso. En la nomenclatura tradicional usamos unos prefijos y unos sufijos en función del número de estados de oxidación que tenga el elemento. Cuando el elemento tiene un único estado de oxidación, por ejemplo el calcio, se utiliza el sufijo ico, por ejemplo sería hidróxido cálcico, o también podríamos decir hidróxido de y el nombre del elemento. Si tiene dos estados de oxidación, oxo será para el menor e ico para el mayor, ejemplo, ferroso o férrico. Con tres estados de oxidación usamos hipooso para el menor de todos, oso para el intermedio e ico para el mayor, por ejemplo, el polonio que tiene 2, 4 y 6. Y un elemento que tenga 4 estados de oxidación, pues el cloro o el bromo o el yodo que tienen 1, 3, 5 y 7, cuando trabaje con el menor de los 4 estados de oxidación, usaremos el prefijo hipo y el sufijo oso. Por ejemplo, diríamos hipocloroso.
Cuando trabajen con 3, la segunda valencia pues será cloroso, con 5 clórico y con 7 perclórico. Y ahora apliquemos esto para el caso de los hidróxidos. Si seguimos con los ejemplos de antes, en el caso del FeOH2, lo primero que tenemos que hacernos es la pregunta: ¿qué estados de oxidación tiene el hierro? El hierro tiene 2 estados de oxidación, 2 y 3. En este caso está trabajando con el menor, por lo tanto será hidróxido ferroso. En el caso del FeOH3, en el FeOH3, este estado de oxidación 3 es el mayor de los dos que tiene el hierro, por lo tanto emplearemos la terminación ico, hidróxido férrico. Tercer ejemplo, AlOH3. Volvemos a hacernos la pregunta: ¿cuáles son los estados de oxidación del aluminio? Pues aluminio tiene solo un estado de oxidación, por lo tanto diremos hidróxido de aluminio o hidróxido alumínico. Y ahora bien, si nos dan el nombre y nos piden la fórmula, ¿cómo se haría en ese caso? Imaginémonos, hidróxido platinoso. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es: ¿con qué estados de oxidación trabaja el platino en este compuesto y cuáles son los otros estados de oxidación que tiene? El platino tiene 2 estados, el 2 y el 4. En este caso me están diciendo oso. Oso sería la menor de 2, por lo tanto está trabajando con la valencia o estado de oxidación 2. La fórmula será PtOH2. Y si me dicen hidróxido platínico, este ico quiere decir que está trabajando con la mayor de las 2 valencias, es decir, va a ser con la 4. Y la fórmula será, por lo tanto, PtOH4. Y hasta aquí es todo la nomenclatura de los hidróxidos por sistemática, stock y tradicional. Y en este vídeo vuelvo a dejar los estados de oxidación de los elementos, porque si estáis haciendo ejercicios y no tenéis la tabla a mano, que podáis verlos desde esta pantalla. Y deciros que en la descripción del vídeo podéis encontrar los enlaces a los 2 vídeos anteriores de tipos de nomenclatura y formulación de óxidos. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Nos veremos con los hidruros.